todos en el Señor. Seguimos con esta dimensión de la palabra de Dios a través de la Eucaristía de todos los días. Acabamos de celebrar en el día anterior a este que vamos a empezar el 3 de junio, la festividad del Corpus Christi. Y nos preguntábamos algo muy importante. ¿Vivo la entrega en lo concreto de cada día? ¿Y cómo? Era la pregunta que nos hacíamos, y que si debíamos de celebrar todos los días, o por lo menos una vez a la semana, los sacerdotes, la Eucaristía con el pueblo, pues se veía que la escasez de sacerdotes era muy grande. Recemos, pidamos al Señor que la Eucaristía sea el testimonio de una vida entregada como es la misma Eucaristía, entregada hacia los demás. Hoy es lunes del año 2018 y es el 4 de junio. La liturgia es de la Iglesia Católica en el ciclo B. Y el vídeo, el anterior fue, que no lo dije, el 184 y ahora es el 185. Sigue Marcos, pero ya en el capítulo 12, del 1 al 12, que nos quiere manifestar algo interesante, como he sabido siempre. Y la pregunta irá, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi verdad? ¿Y qué es la verdad? Dice así Marcos: en aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los letrados y a los senadores. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado y a este lo insultaron, lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos los apalearon y los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió el último pensando que a su hijo lo respetaría. Pero los labradores se dijeron: este es el heredero, venga, lo matamos, será nuestra herencia. Y agarrándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña.
¿Qué hará el dueño de la viña? ¿Acabará con los ladrones y arrendará la viña a otros? ¿No habéis leído aquel texto de la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Intentaron, al oír estas palabras, echarle mano, porque veían que la parábola iba por ellos. Pero temieron a la gente y se marcharon. Vaya panorama. Nos hallamos probablemente ante la parábola más dura de todo el Evangelio. Y mira que hay bastantes duras. Toda la lectura cristológica, Jesús es la piedra angular. Es una expresión muy querida para las primeras comunidades de discípulos, como la eclesiología. La viña es arrendada a otros, hacen pensar que tal vez la comunidad realizó una parábola sencilla de Jesús hasta convertirla en un alegato contra la autoridad del judaísmo, en una confesión de su propia fe en Jesús como Mesías y en la proclamación de su conciencia de ser el nuevo pueblo elegido. Todo ello significa que tal como la ha llegado hasta nosotros, la parábola refleja más el sentir de la propia comunidad que del pensamiento de Jesús. Esto es lo que se ve por encima. En una lectura simbólica, la viña es imagen de todo lo real. Está cuidada con mimo y produce fruto por sí misma. Sin embargo, en lugar de reconocerse uno con ella, los labradores asumen un papel no solo protagónico, sino absolutamente interesado. A partir de ahí, todo se descoloca. Tanto la idea de la separación como la búsqueda del propio interés introducen un conflicto que terminará en una gran tragedia. Y esto destaca, que nuestro problema radica en el hecho de pensarnos separados de la realidad que hemos dicho muchas veces, creyéndonos incluso con derecho a manipularla a nuestro antojo, así como a eliminar a quienes pensamos que van contra nuestros intereses. Lo cierto es, sin embargo, es que también nosotros somos viña, uno con todo y con todos, y que solo la conciencia de la unidad, la comprensión de lo que somos cada uno, nos libera de la confusión y acaba con el sufrimiento si lo llevamos bien a su puerto. De ahí lo que decíamos al principio: vivo desde mi interés o desde la verdad de lo que soy.
de lo que somos cada uno. Ahí está el quid de la cuestión. Pues profundicemos más pisando tierra. ¿Qué digo yo? Primero, esta parábola se puede y se suele interpretar como la denuncia más fuerte, lo hemos dicho antes, que hizo Jesús contra los dirigentes de Israel, que serían los que se llegaron a considerar como los dueños del pueblo elegido. Por supuesto, leyendo el texto, tal como ha llegado hasta nosotros, esta interpretación es la más obvia, a la que parece más lógica e inevitable. Pero, si entendemos así la parábola, la consecuencia que de ella se sigue es el antisemitismo, más radical e intolerante que se puede imaginar. Y eso no se puede hacer. ¿Por qué? Pues sabemos, y es evidente, y la historia nos lo dice, que el pueblo judío ha sido hostigado desde el año 70 del siglo I, cuando fue invadido por el emperador Tito, que destruyó Jerusalén con su templo. Desde entonces, y a medida que el cristianismo fue creciendo y dominando la cultura de Occidente, los judíos se han visto incomprendidos, perseguidos, expulsados, hasta llegar a su prueba más cruel en el holocausto del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, en los años 40 y 50 del siglo pasado. Pues visto así las cosas, tenemos que cuidar con extrema delicadeza para que el Evangelio no se convierta en una fuerza de odio y venganza. Jesús no pudo enseñar esto nunca. No está en su doctrina, no está en su vida. Esto ha sido invención de seres pervertidos que han malentendido e interpretado la palabra de Dios, el Evangelio. La buena noticia se ha convertido en mala noticia. Concretando, la enseñanza indiscutible de la parábola esta, en que cuando los dirigentes religiosos se ven a sí mismos como los dueños y señores del pueblo fiel, terminan convirtiéndose en tiranos que maltratan y destrozan la vida, lo humano, a cualquier ser humano. Jesús tuvo el gran valor y la gran libertad de decirles en su cara, a quien él sabía que lo iban a matar, lo que aquellos hombres eran. Primero, no eran hombres de Dios. Esto estaba claro. Eran criminales del humano, canallas del humano. Hay que pedir al Padre de la Misericordia que nos libere de semejante amenaza y los daños que de ella se siguen y se pueden seguir. Pues este es el hecho concreto de esta parábola, tan evidente y como está pasando también en nuestros días, con el fanatismo y la intolerancia de muchos hombres para el género humano.
Pues bien, hermanos, vamos a seguir preguntándonos lo que esta parábola deja en nuestra vida para que tenga paso algo que sea positivo, que es la palabra de Dios, la buena noticia, la gran sabiduría, y no la maldad de los hombres. Por eso digo, nos preguntamos, ¿vivo desde mi interés o desde la verdad de lo que soy? Este es el quid de la cuestión. Pues bien, lo dejamos ahí. Y que cada uno piense y reflexione cómo utilizamos la palabra de Dios, si la cogemos o rompemos su mensaje. Un abrazo, hasta ahora, nos vemos.